Chivate, Corrientes y en toda la provincia también, da que hablar por este movimiento que vienen realizando. Florencia es abogada, es de Goya Corrientes, miembro fundadora de la Asociación Canábica Correntina para el Estudio Medicinal, y en un ratito nada más va a estar brindando una charla sobre por qué se ilegalizó la marihuana. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás? Gracias por este recibimiento. De verdad que me siento honrada de poder estar acá, de poder realizar este intercambio que es la cultura, donde todos nos volvemos a nuestras casas con mucha riqueza. Así que gracias, estoy muy feliz de estar acá. Gracias. Bueno, ¿a qué hora va a estar Florencia, Javier? Florencia, a las 18 horas, charla por qué se ilegalizó la marihuana, ¿sí? En la sala 1983. Seguramente escucharán de fondo en este momento, para hacer un adelanto nada más, está María de las Mercedes Seman presentando sus libros escritos inspirados de A2 y el chamamé Es mi pueblo. Pero bueno, ahora es el turno de nuestra escritora invitada. Bien, muchas gracias. Sí, así como has mencionado, a las 18 horas se realiza la charla acá en el auditorio, en donde voy a compartir, ¿no es cierto?, las respuestas que he encontrado a la pregunta de por qué se legalizó el cannabis, la marihuana, la María, infinitos nombres para una misma planta, que es un compartir de estudios que también viene acompañado de las actividades que se realizó con la Asociación Canábica Correntina, en donde a través del año pasado e inclusive mucho tiempo atrás venimos dando charlas sobre ya sea el marco regulatorio, también sobre talleres de práctica de generación de aceite de cannabis. Y bueno, y hoy en la Feria del Libro, en esta charla, lo que me interesó compartir, ¿no?, esa riqueza de poder responder por qué se legalizó. Entonces, en esta investigación pude encontrar que el cannabis, así como para dar un inicio de sentido a la charla de hoy, el cannabis se empezó a utilizar hace 12.000 millones, hace 12.000 años antes de Cristo data el hallazgo de las semillas de cannabis más antiguas. Como uso medicinal. Existen muchos textos egipcios, también textos indios, los Avarda Vedas, en donde hacen mención a la planta del cannabis para diferentes fines, no solamente medicinales, sino también religiosos y también para alimentación. También voy a mencionar en la charla un dato histórico que me resultó muy interesante, fue que, si ustedes se acuerdan, cuando a nosotros nos enseñan sobre Napoleón, cuando había invadido Rusia, y fracasó esa investigación, esa expedición por el frío que tenía Moscú. Pero no cuentan por qué Napoleón en ese momento había invadido, una de las razones que invadió Rusia. Era porque Rusia en ese momento era uno de los principales exportadores de cáñamo, el 80% que se utilizaba en ese momento, y era elemento esencial para la industria en ese momento de los barcos, ¿no? Para hacer los barcos. Del cáñamo se puede obtener también fibra, donde en esa época se utilizaban para las cuerdas, y las cuerdas eran muy importantes en esa época. Entonces imaginen, ¿no?, toda la historia, la riqueza que hay en los infinitos usos del cannabis, porque hoy día tenemos, ¿no?, la conciencia o la formación de pensar de un sentido limitado de la planta, sobre cuestiones que muchas veces no tienen sustento real de medición. Además, Florencia, de un tiempo a esta parte, sabemos que, bueno, con todo este trabajo que ustedes también vienen haciendo en esta región, bueno, se habilitó esto que tiene distintas propiedades curativas, ¿no?, para gente que adolece, para el autismo también. Exactamente. Hoy día la legislación que existe en Argentina es respecto de la orientación al estudio del cannabis para la medicina, para la salud. Una vez había estado invitado a una charla un profesor de la Universidad Nacional del Nordeste que está haciendo investigación de la cuestión legal sobre el cannabis, en donde él explicaba, ¿no?, tomar con el debido respeto también la palabra salud, que no es solamente la salud física, sino es la salud emocional,
es también la salud, ¿por qué no? Sentimental, ¿no? De cómo uno se siente realmente. Entonces, poder abarcar ese sentido de palabra salud en todo el sentido de la palabra, no solamente de que un dolor físico, sino también hay heridas emocionales muchas veces, ¿no? Sí, quería preguntarte, Florencia, acerca de tu investigación. ¿Cómo inicia todo esto? ¿Cómo se te dio inclinarte a investigar este trabajo? ¿Y con qué te encontraste? Más allá de que tuviste que recurrir a la historia, incursionar por el lado de la salud también, y te encontraste con un mundo tan maravilloso que no lo tenías pensado seguramente. Exactamente, maravilloso y abundante, ¿no? Esa fue la sensación cuando empieza a liberarse el que estaba ahí prisionero y se libera y va hacia el camino de la luz, de la iluminación. En esa parábola existe mucha claridad, pero a su vez también uno toma conciencia del poder que tiene el educarse a sí mismo, ¿no? Porque fueron preguntas que yo tuve. Y después surgió esa investigación, que ya hay muchísimo escrito. Imagínense, de 12.000 antes de Cristo hasta la fecha. Es súper abundante, hay muchísima información. Textos egipcios, médicos cirujanos chinos que registraron el uso del cannabis para las operaciones. Bueno, los Abarda Veda que ya mencioné. Manuel Belgrano ha escrito sobre la industria del cannabis acá en este Río de la Plata, ¿no? Y mucha cuestión rascando un poco la información aparece, porque cuando una cuestión funciona, cuando algo funciona realmente, no hay con qué darle. Es así. Qué interesante realmente poder ir a la historia, ¿no? Para entender un poco más de qué se trata todo esto. Entonces repetimos en un ratito nada más, a las 18 horas, Florencia va a estar presentando esta charla muy interesante, que es importante que todos los que puedan acercarse participen para entender un poco más y quitarnos un poco este tabú que tenemos, ¿no? Sí, claro, por lo menos entregarse a poder comprender a la aventura del entendimiento de la historia desde desde muchos ámbitos, ¿no? También muy importante todo lo que se produjo a consecuencia de criminalizar a la marihuana. Uno de los pilares que fue muy importante fue la prensa, realmente. El poder que habita en los medios, en la comunicación de la palabra, ¿no? Del sentido de las cosas, yo creo que trasciende muchísimo. Poder ver esa historia, ¿no? También de las personas que así compartimos la comunicación. Así es. Gracias, Florencia, por contarnos un poco acerca de tu charla, que va a ser en un ratito nada más. Bueno, vamos a despedirlo. Vamos a pedirle a Javier que nos cuente, mientras tanto, cuáles son las actividades del día de hoy que restan. Y de paso, vamos a pedir al que nos pone al aire que me haga primer plano o que enfoque a los compañeros. Entonces se va preparando nuestro próximo invitado, que ya tenemos nuestro próximo invitado en estudios. Vamos a pedirle que se prepare. ¿Con quién vamos a estar ahora? Perla, a las 16:30 horas en el auditorio 1983, y bien termina quien está ahora exponiendo su libro, Edgar Alem Mesa presenta Retazos y otro libro, Te llevaste todo excepto mis palabras. Esta es de editorial Tinta Libre.